Hola City Friends, bienvenidos una vez más a la City sin gluten. Para la receta de hoy te traigo un pan rústico sin gluten, por supuesto sin lactosa, sin huevos. Lo más fácil posible de hacer, y te voy a enseñar en este vídeo un truco nuevo de horneado para que quede súper suave por dentro y con una capita crujiente por fuera deliciosa. Te va a encantar. También te voy a decir otro truquito para que la miga se conserve más tiempo, esponjosa, sin que se reseque tanto en el tiempo, al día siguiente o al día siguiente. Espero que les guste. Yo sé que en España hace mucho calor ahora y en otras partes del mundo también hace mucho calor ahora, así que no pasa nada, guarda la receta porque vale la pena de verdad. Y la haces cuando tengamos un poquito de tiempo fresquitos. Espero que les guste y comenzamos. Recuerda compartir, darle a like al vídeo, comentar. Esto ayuda a que el vídeo se comparta más personas puedan verlo. Tal vez esas personas puedan necesitar esta información y no sepan que estamos aquí, que existe una City sin gluten con más de 500 recetas. Ahora sí, comenzamos. Vamos a mezclar la harina. Lo primero que vamos a hacer: necesitas 200 gramos de almidón de maíz. Esto es lo que nos secará la miga y hará que sea más parecida al pan normal. 75 gramos de harina de arroz integral. Importante, esto nos aportará la fibra. Y una más media cucharada de harina de garbanzo. 50 gramos de almidón de yuca o patata. En la caja de información te dejo las posibles sustituciones. Una cucharadita de sal o sal al gusto. Y 12 gramos de cáscara molida de psyllium rubia. Mezclamos y si no estás suscrito, suscríbete, activa la campana y déjame un me gusta si te gusta este vídeo. Ahora preparamos el prefermento. Vamos a verter 200 mililitros de agua tibia. Luego agregaremos una cucharada de miel o azúcar moreno, lo que tengas. Mezclamos. Y le vamos a agregar 150 gramos de la mezcla de harina que hemos hecho anteriormente. Así lo vamos a mezclar todo. Añadiremos 5 o 6 gramos de levadura seca instantánea. En la caja de información de nuevo te dejo la sustitución por levadura fresca. Dejaremos reposar hasta que se active. Una vez activada la levadura se tiene que ver así. Miren, tiene que estar espumosa, tiene que haber crecido, doblado el tamaño y se tiene que ver así. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a agregarla al resto de las harinas, así. Yo lo he cambiado de envase, lo he puesto en otro envase porque voy a utilizar la batidora amasadora. Si tú no tienes batidora amasadora o solamente batidora de mano, pues la dejas en el mismo envase. Y mezclamos. También puedes mezclarlo con la lengua de cocina. Y luego tendrías que amasarlo. Momento truco. A este pan, que es lo que no he dicho antes, le voy a agregar 2 bananas maduras o plátanos maduros, pero bien maduros, machacados. Esto va a hacer que se conserve la miga húmeda por más tiempo, o sea que no se reseque tanto por culpa del almidón de maíz. Y tendrá un toquecito dulce. Ahora sí, llevamos a la batidora amasadora. Y dejamos que mezcle todo, o que amase todo. Si no, también lo hacemos con las manos, como lo he hecho en este vídeo que te sale por aquí arriba. Aquí le he agregado 100 mililitros de agua extra. Puede ser menos, depende de cómo esté la masa de líquida. Y 3 cucharadas de aceite vegetal. Terminamos de mezclar todo. Unos 10 minutos, 12 minutos amasando. Perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comprobar que la masa mantiene la estructura.
Si al hacer esto en forma de bola no se mantiene la bola y está muy líquida, tenemos que agregarle un poquito más de harina, pero muy poquito, tiene que estar húmeda la masa. Dejaremos reposar unos 30 minutos y luego comprobamos de nuevo qué tal está la estructura. Esto es importante, si no mantiene la estructura no va a mantener la forma del pan. Ahora vamos a formar nuestro pan. Con un poco de harina de arroz en el mesón vamos golpeando un poco la masa para que se salga todo el aire que ha cogido. Estiramos y doblamos de la forma que te muestro. Así. Volteamos. Tiene que ser siempre en forma de rectángulo. Así cerramos. Esto lo podemos hacer varias veces. Ayuda a la estructura del pan. Muchas veces me dicen que el pan le queda muy plano. ¿Por qué es esto? Porque no tiene una estructura correcta. Hacemos un rollo así como te muestro y vamos a cerrar así. Pellizcamos y listo. Vamos a poner nuestro pan. En mi caso le he puesto un paño de cocina, un molde de unos 18 centímetros, 20 centímetros. Y pongo mi pan allí. Espolvoreado el paño de cocina con un poco de almidón de maíz. Dejaremos crecer o fermentar por alrededor de 45 minutos. Depende del clima, porque el clima y la temperatura de la habitación depende mucho de que el pan crezca más rápido o más lento. Una vez que está formado nuestro pan, que ha pasado los 45 minutos o un poquito más, le vamos a dar la forma que queramos y hacemos los dibujos que queramos. En este caso yo estoy marcando con un hilo para saber exactamente dónde voy a hacer los dibujos. Y voy a hacer una especie de espiga. Es una espiga de trigo en un pan sin gluten. Las ironías de la vida. Hay que reírse un poquito. Pero tú puedes hacer lo que quieras, el dibujo que quieras. Esta soy yo experimentando con los dibujos y con las masas para ver cuánto resiste, cómo queda el dibujo y todo. Recuerden que las masas, mira aquí repasamos un poco lo del medio, recuerden que las masas sin gluten no son iguales a las con gluten. Tienen un poquito menos de elasticidad y bueno, tenemos que experimentar para saber hasta qué punto podemos llevarla. Aquí con la tijera también les estoy haciendo unos adornos. Y repasando algunas de las líneas principales. En este caso mi pan se ha abierto un poquito por los lados, pero está bastante bien la masa. En este punto estamos precalentando el horno a máxima velocidad mientras le hacemos los adornos. Con la bandeja adentro. Momento truco de cómo hornear. Ponemos nuestro pan con la bandeja caliente. ¿Y qué es lo que vamos a hacer para generar vapor de agua? Bueno, ahí les va. Vamos a poner unos cubitos de hielo justo en la bandeja caliente. No pongamos mucho porque nos arriesgamos a humedecer demasiado nuestro pan. Y lo vamos a tapar con un envase, en mi caso grande. Esto lo hornearemos calor arriba y abajo por 20 minutos así de tapado. Esto, el taparlo, hará que nuestro pan se cocine, pero le dará espacio a que se cocine por dentro sin que se forme la costra muy rápido. Miren, se verá así de blanco. Todavía continuaremos cocinando. Lo que vamos a hacer es dejar cocinar por 20 minutos más hasta que se forme nuestra costra. Y tiene que quedar así. ¿Qué les pareció este truco? Súper fácil, súper rápido. La idea viene de la receta pasada cuando hice el pan de brioche.
que lo metí en un pequeño calderito. Bueno, así sabemos que está listo. Le dejaremos enfriar y miren qué maravilla, qué color más bonito. Está genial. Recomendación, meterle solamente 2 o 3 cubitos cuando mucho, no más de allí. Vamos a ver la miga. Perfecta. Miren qué miga. Y el plátano que le metimos pues hará que esta miga quede así de blandita por unos 3 días más o menos. Espero que les haya gustado y bueno, déjenme en los comentarios, comparte, si ahora hace mucho calor donde estás y no quieres hacerlo, pues guarda la receta para que lo hagas y me compartas esas fotos y esos vídeos por el Instagram. Un beso gigante, nos vemos en el próximo vídeo.